Esa luz es Jesús que murió por ti en la cruz, pero al fin resucitó para salvar tu corazón. Pero al fin resucitó Lectura orante de la palabra para de Dios. salvar tu corazón. Y llegamos a la última fiesta del tiempo de Pascua, la fiesta de Pentecostés, la promesa de Jesús de enviarnos su Espíritu. Hoy comenzamos a ser iglesia. Les dejo mi paz, les doy mi paz. Pentecostés es la solemnidad hacia la cual el resto de las solemnidades que hemos estado festejando están orientadas, porque supone la conclusión de la obra de Jesús. Es la conclusión de la encarnación y de la redención, el don por excelencia del Salvador. Las apariciones del resucitado tienen lugar cuando los discípulos están reunidos el primer día de la semana, que para nosotros es el actual domingo. Desde los primeros tiempos es el día de la reunión de la comunidad cristiana. También con Pentecostés comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos, que es una iniciativa económica mundial en la que distintas confesiones cristianas, católicos, ortodoxos y protestantes, se reúnen para orar y reflexionar juntas. Su objetivo es superar las divisiones históricas y promover la reconciliación y la comunión entre todos los bautizados. Pero te propongo, como siempre, que comencemos rezando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Muy bien, hoy tenemos los tres textos, como siempre vamos a escucharlos, después los vas a meditar vos y después yo voy a explicarte o intentar darte algunas explicaciones que sirvan para que vos puedas profundizar en esto de lo que Dios te dijo. Reciban el Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Por favor, Álvaro, proclamanos esta primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Gracias, Álvaro. Ahora vos, Rosa, por favor, proclamanos la segunda lectura.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Escucha ahora el Evangelio. Te proclamo la buena noticia, que es nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Acá tenés a tu izquierda la primera lectura, a tu derecha la segunda lectura en el centro del Evangelio. Pausa el video, lee cada texto varias veces lentamente, busca las relaciones que si podés, después al final te di las que yo encontré, y deja que el Espíritu Santo te hable el corazón. Muy bien, espero ahora con lo que sigue poderte hacer que profundices en esto de lo que Dios ya te dijo. Lo primero, al atardecer del primer día. Al atardecer, está oscureciendo. También estaba oscuro cuando María Magdalena fue al sepulcro y pensó que habían robado el cadáver de Jesús. La oscuridad es el ambiente en el que se mueven los que carecen de fe. En este atardecer, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Judíos, en este lugar, tiene indudablemente el sentido de autoridades religiosas. Por un simple hecho, los discípulos también eran judíos, en el sentido de que pertenecían al pueblo judío. Pero los judíos que ellos temían eran a las autoridades religiosas. Estando en las puertas cerradas, dice que Jesús llegó y poniéndose en medio de ellos, les dijo: La paz esté con ustedes. El resucitado puede hacerse presente sin que las puertas cerradas y las paredes signifiquen para él un impedimento. De esta forma se indica que su cuerpo ahora tiene otras condiciones. Conserva las heridas de la pasión, pero hay algo diferente. En labios de Jesús, la paz esté con ustedes, adquiere resonancias escatológicas. Ya él había dicho que la paz que él daba no era la que traía al mundo. Juan 14 y 16. Entonces, este término viene cargado con el sentido que el Antiguo Testamento le da al término shalom, es decir,
se lo asocia generalmente al sentido de la totalidad, de la plenitud, pero también con el pagar, satisfacer o hacer alianzas, o de gozar de salud, o de tener éxitos en las empresas. Aquí debe entenderse como la plenitud de bienes que Dios concede a su pueblo. Shalom. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Como respuesta a este saludo, los discípulos se alegraron cuando vieron al Señor. Jesús ya les había anunciado anteriormente que los haría participar de esta alegría, y esto fue en Juan 15:11, en el discurso de la última cena, y que cuando Él volviese y le volviesen a ver, sentirían una alegría que nadie les podría quitar. Juan 16. Ahora los discípulos se llenaron de esa alegría. Por ende, la paz y la alegría plena que pertenecen a los bienes esperados para la escatología, los discípulos ya empiezan a sentirlos con la visión de Cristo resucitado. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. En el trasfondo de estas palabras podemos encontrar la institución judía del enviado, que designa al representante que en todo es igual a aquel que lo envía. La misión de sus discípulos es entonces la misma misión de Jesús: salvar a la humanidad. Y después sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Acompaña a las palabras de envío un gesto: soplar el Espíritu Santo sobre ellos. En el Evangelio de Juan no hay que esperar a Pentecostés como en Hechos. Si sumamos al gesto del soplo, que este hecho sucede al primer día de la semana, es imposible no pensar en Génesis 2:7, donde Dios, al comienzo de los tiempos, sopla sobre el rostro del primer hombre su aliento de vida. Los discípulos conforman así el comienzo de una nueva humanidad investida con la fuerza del Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Acá me pongo un poquito profesor porque es importante y está bueno saber esto. Primero, que el uso de los verbos es en voz pasiva. Son perdonados, son retenidos. Y esta forma pasiva es la forma habitual cuando se quiere evitar el uso del nombre de Dios. Dios es el que perdona. Dios es el que retiene cada vez que los discípulos perdonan o retienen, investidos con el poder otorgado por Cristo resucitado. El perdón es administrado por los discípulos, pero sigue siendo de Dios. Y lo segundo, el perdón de los pecados es expresado en griego en un tiempo pasado, se llama oristo, que hace referencia a un acto puntual, un hecho único que pasó en el pasado, una vez realizado en el pasado, que contrasta con el efecto de ser perdonados. Está hecho en perfecto. Es una acción continua. Los pecados quedan perdonados. Los pecados que hicieron en una vez puntual ahora quedan perdonados. Una acción continua. La acción de retener, en cambio, se expresa en tiempo presente. Son retenidos, porque se trata de mantener una situación existente. Siguen estando retenidos. En consecuencia, estos quedan retenidos. Tiempo perfecto. Siguen retenidos y están y quedan retenidos. Muy bien. Espero haberte ayudado y no complicado. Una vez que Dios te habló, ahora vamos a ver con la segunda y la primera lectura. La primera lectura fue del libro de Hechos 2, 1-11, el día de Pentecostés. Todo en común es el Espíritu Santo. En los tres habla de Espíritu Santo. La primera lectura nos muestra las manifestaciones visibles del Espíritu Santo. Es un viento que provoca un ruido fuerte, que comunica a los apóstoles el soplo de Dios y a través de ellos a todo el mundo. Otra imagen es de las lenguas de fuego. Se trata de un lenguaje divino que pasa a través de los seres humanos, que les comunica calor, que inflama para transformar todo el mundo. Y la primera carta a los Corintios, la segunda, son los dones del Espíritu Santo. Habla del apóstol que hay diferentes dones y carismas que el Espíritu infunde a su iglesia, pero que el Espíritu es uno y el mismo. Y él promueve la diversidad en unidad.
Y agrego algo ahora. Estos dones son para el beneficio, para edificar a la iglesia. Son muchos, pero tienen en común que proceden del espíritu, mismo espíritu y que todos sirven para edificar a la misma iglesia. Muy bien, Dios te habló, ahora vos contestale. Y para eso la liturgia hoy nos da el Salmo 103. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. El tema de este bellísimo himno es la obra de Dios en la creación. Debemos descubrir constantemente la belleza, la fecundidad, el poder de la creación. A fuerza de vivir entre estas maravillas, nos habituamos a los paisajes, a los bosques, a las flores. No somos sensibles a su mensaje. Escucha el Salmo. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía, Señor Dios mío, qué grande eres, qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Si le quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre, alégrense en el Señor por sus obras, que mi canto les sea agradable, y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Te dejo el Salmo acá para que ahora vos le hables a Dios. Muy bien, terminemos esta lección. Pentecostés tiene un lindo canto que va entre la segunda lectura y el Evangelio. Te propongo que ahora escuchemos y cantemos este canto. Escúchalo. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones. Ven a darnos tu luz, consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú
descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu luz santa en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina en tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. ¿Qué te propongo para esta semana? ¿Qué pasos debes ir dando para hacer llegar el gozo y la paz escatológicos a tus familiares, a tus amigos y a tus compañeros de trabajo? El Señor está con vos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene.